nació en el seno de una familia ilustrada. Mi abuelo era médico, un hermano de mi abuelo que también vivía con la familia, también era un tipo muy ilustrado. Entonces vivió siempre en un ambiente de estudio, de promover la inteligencia, el conocimiento, y por tanto eso lo llevó hasta el extremo de que en aquella época en la que las mujeres no hacían carrera y no estudiaban, pues ella con su gemela, es decir, las gemelas, decidieron que querían ser como su abuelo, querían ser médicas y querían estudiar medicina. Y por supuesto, pues mi abuelo las ayudó para que eso pudiese realizarse, y entonces fue cuando ellas decidieron, porque la mejor facultad de medicina en aquel momento estaba en Santiago de Compostela, irse a Santiago, y a partir de ahí empieza su historia de todas las dificultades con las que se encontraron, ¿no? A valentía de enfrentarse daquela a un mundo que era todo domes. Ela e a súa irmán pues, foron das primeiras estudantes de medicina. A verdade é que fixeron ademais unha carreira extraordinaria nun momento que tuveron que pasar moitas dificultades, polo que penso que tamén eso veulle ben, enfrentarse aos retos e superalos e poder con eles indica moito valor e moita enerxía, nesto teñen moito mérito, porque non eran as facilidades que temos agora todos. Con la carrera de medicina hecha, ella empezó ya con el tema de la investigación. E tivo a valentía de conseguir unha beca e irse fora, a Alemania e Austria, onde formouse cos millores daquela. Empezou a investigar, gustaballe moitísimo a investigación. Deuse conta dunha maneira, pensou que excepcional, que todo o que se empezaba a entender de xenética mendeliana e de organismos modelos. Ela traballou e fixo experimentos boísimos en Drosófila, que é unha mosca, para entender a xenética da herencia. Ela entendiu que aquilo podía ser trasladado a enfermedade humana, e que era importante. Foi apoiada aquí en España moito por Pitaluga, Novoa e o propio Marañón. Ximena fue una gran pionera, pero tuvo muchas dificultades. Tuvo también las dificultades por ser mujer. Estaba sola en un medio muy masculinizado. Tenía el apoyo de sus maestros, pero yo creo que con la excepción de Pitaluga, que era un buen médico y un extraordinario científico, los demás tenían unas ideas que quedaron relegadas y olvidadas con el paso de los tiempos. Ao chegar aquí foi moi apoiada por Novoa. Crearon un laboratorio dentro da cátedra de Novoa de xenética, do que ela foi a directora. Non sei as dificultades que tería para mover ese laboratorio e leválo adiante, pero ela decidiu tamén seguir formándose e seguir indo afora, e marchou con outra beca a Alemania e Italia. Y cuando ella se fue ya a Alemania, estuvo en Italia, estuvo en varios países. Bueno, con unas becas que no daban ni para, ¿sabes?, malviviendo. Viviendo muy austeramente en unas pensioncitas, ¿sabes?, pues como se hacían en aquellos momentos, pero ella en eso fue implacable. Cando volveu, xa pasaron dúas cousas: morrera Novoa, e o laboratorio de investigación que ela dirixía foi un pouco como degradado a un seminario de estudos. A xente non se decataba da importancia da xenética como ela se decataba. Eso non debeu unha frustrar bastante. E xa despois outros acontecementos da vida levaron a que o que lle pasa tamén a tantas mulleres, terse que dedicar á familia, morrer de irmán, terse que dedicar aos sobriños, cuidar deles, e non acabar sendo unha produción científica como podería ser ter tido se houbera seguido fora. Hubo una serie de científicos que tuvieron unas carreras impresionantes, que hicieron logros importantísimos, que tuvieron prestigio internacional y que con la guerra civil y con el final de la guerra civil desaparecieron del país porque se tuvieron que exiliar, porque les separaron de sus trabajos y desaparecieron de la bibliografía, no les conocíamos. Y un caso importantísimo es Ximena. Ximena ha sido un modelo para las mujeres científicas. Ximena Fernández de la Vega, en plena madurez,
aos 50 anos, accede á Dirección Médica de Balnearios. É a primeira muller, en eso foi pioneira, como moitas outras cousas, en acceder por oposición ao corpo de médicos de establecementos balnearios. Ela escolle Guitiriz, que xa foi o balneario que seu pai prácticamente fundou e que dirixiu durante moitos anos e deixou cousas escritas moi interesantes deste balneario. A súa memoria das augas minerais de Guitiriz, que dá moitísima información, é un libro de 80 páxinas na que mostra a súa experiencia con historias clínicas, cos mecanismos de acción das augas, etc. No ano 54, ela deixa a Guitiriz e o ano seguinte accede, como cada ano podían optar o balneario que quixeran, pois ela cambiou e foi para Montemayor, outros na provincia de Cáceres, un balneario tamén moi reputado en España, e estuvo 2 anos ali, 2 anos seguidos, e xa finalmente accede a Lanjarón, que ten maior número de pacientes, dos máis importantes de España. E ali estuvo pois moitos anos, hasta a súa xubilación aos 75 anos. Cuando ya era muy mayor, yo recuerdo que vivíamos en su casa, recuerdo anécdotas, y como había ido a Alemania y había hablado alemán, y había estado en Italia y había hablado italiano, pero el inglés no lo terminaba de... Y entonces había, en aquella época, teníamos una televisión, bueno, era cuando estaban empezando las televisiones, una televisión trasto de estas, así que la tenían mis padres en su habitación, ¿no? Y entonces ella por las tardes había a las 5 clases de inglés, y la veía ya con 85 años, delante, se ponía una sillita, y con el librito, y se ponía a hacer sus clases de inglés. O sea, siempre aprendiendo. ¿Qué destacaría yo de Jimena? Pues eso, su gran visión para entender esto, su capacidad de trabajo, su estudio permanente, y otra cosa que me parece muy importante, su perseverancia en publicar y en difundir lo que aprende y lo que sabe. Y eso pues ha dejado sus publicaciones y los 2 libros que escribió, que me parece que son moi importantes. Adiantouse moitísimo a súa época, fixo traballos de investigación moi bons, formouse cos millores, que entendeu que a xenética básica, un século antes do que fora logo o impacto do proxecto xenoma humano, foi como ela pensaba que iba a ser. E non me digades se non é extraordinario. Me decía, no olvides nunca que lo que permite mejorar las cosas, la política está bien, no voy a decirte nada sobre eso, pero lo que permite de verdad cambiar las cosas es el conocimiento. Lo que permite mejorar la vida de la gente es el saber. Y por tanto tú no dejes nunca de estudiar, de abandonar los estudios y el conocimiento en todos los ámbitos que tengas por delante, porque es lo que realmente te va a servir.